15 de junio de 1985, sábado por la mañana, en el Hermitage de Leningrado, hoy San Petersburgo. Un grupo de turistas escucha a una guía frente a un lienzo dorado cuando un hombre de 48 años se acerca a una vigilante y le pregunta, con calma, cuál es la obra más valiosa de la sala. Ella señala el cuadro que tiene enfrente. El hombre asiente, cruza el cordón de seguridad, saca de su chaqueta un frasco de vidrio con 1 litro de ácido sulfúrico y lo vacía directamente sobre el lienzo. Después empuña un cuchillo y lo hunde 2 veces en la tela. La pintura empieza a silbar. El barniz se oscurece, burbujea, escurre como si el cuadro sangrara desde adentro. Varias personas presentes se lanzan sobre él y logran reducirlo antes de que pueda hacer nada más. Cuando lo reducen, queda claro que no se trataba de un arrebato accidental. Había llegado preparado para destruir la obra por completo. Pero eso no es lo más extraño de esta historia. Lo más extraño es que, 3 siglos y medio antes, Rembrandt ya había reescrito ese mismo lienzo más de una vez, sin saber que ese hábito suyo de volver sobre sus propias pinturas terminaría formando parte de lo que después permitió reconstruirla. Miren la escena que sobrevivió. Una mujer desnuda reposa sobre sábanas blancas, iluminada por una luz dorada que entra por el borde izquierdo del cuadro. Su brazo derecho se extiende hacia esa luz en un gesto de bienvenida. Al fondo, casi oculta entre las sombras de un pesado cortinaje, una anciana sostiene algo entre las manos. La obra se llama Dánae, y durante generaciones se explicó como una simple ilustración del mito griego. Una princesa encerrada por su padre, visitada por Zeus convertido en lluvia de monedas de oro. El problema es que en este cuadro no hay ni una sola moneda, ni una. Y esa ausencia, durante casi 2 siglos, hizo dudar a los historiadores de que estuvieran realmente ante una Dánae. Vamos a mirar esta pintura como lo que realmente es. No una escena mitológica tranquila, sino algo mucho más parecido al diario íntimo de un hombre que, años después de terminarla, decidió borrar de ella a la mujer que amaba. El lienzo mide 185 por 203 centímetros y fue recortado considerablemente en algún momento de su historia. Rembrandt lo pintó en 1636, cuando tenía 30 años y estaba en la cima absoluta de su fama. Se había casado 2 años antes con Saskia van Uylenburg, una joven de familia acomodada, y vivía como si el dinero nunca fuera a acabarse. Coleccionaba antigüedades, compraba armaduras, telas orientales, esculturas romanas. No conocemos un encargo para esta obra. En 1656 todavía figuraba entre las posesiones de Rembrandt, algo excepcional para un lienzo de semejante tamaño. Eso permite pensar que tuvo para él un valor especial, aunque no sabemos con certeza dónde pensaba mostrarlo, ni si alguna vez intentó venderlo. Durante décadas, los guías del museo repitieron que la mujer del lienzo era Saskia, la esposa amada de Rembrandt. Tiene sentido, es su casa, es su cuadro, es su año más feliz. Pero cuando los especialistas del Hermitage pasaron rayos X sobre la superficie, descubrieron algo que no encajaba con esa versión tranquila. El rostro que hoy vemos no es el que Rembrandt pintó en 1636. Es otro, superpuesto encima. Y debajo, sepultada bajo capas de pintura, permanece una figura anterior que muchos especialistas relacionan con Saskia. Entre esos 2 rostros hay una distancia de 7 años, y esa distancia no es un detalle técnico. Es la distancia entre un hombre feliz y un hombre destrozado. En 1642, poco después de que naciera Titus, el único hijo de la pareja que sobrevivió a la infancia, y poco después de terminar la ronda de noche, Saskia murió, probablemente de tuberculosis. Tenía 29 años. Rembrandt quedó viudo con un bebé, y según las costumbres de la época, contrató a una niñera, una viuda llamada Geertje Dirks. Lo que empezó como un arreglo doméstico se convirtió en un romance intenso, y ese romance terminó de la peor manera posible. Geertje lo demandó por incumplir una promesa de matrimonio. Un tribunal obligó a Rembrandt a pagarle una pensión. Y cuando él descubrió que ella había empeñado joyas que habían pertenecido a Saskia, se aseguró de que un tribunal la enviara a una casa de corrección en Gouda, condenada a 12 años de reclusión, aunque fue liberada tras aproximadamente 5, con la salud deteriorada. La identificación del segundo rostro vuelve la pintura mucho más incómoda, porque la relación entre Rembrandt y Geertje no terminó con una separación, terminó en los tribunales y en una casa de corrección. El rostro que Rembrandt pintó encima del de Saskia, el que hoy todos reconocemos como Dánae, es el de esa misma mujer, la que reemplazó a su esposa muerta,
la misma mujer a la que después ayudaría a condenar. Conviene detenerse un momento en el mundo que rodeaba a este cuadro, porque explica por qué resultaba tan incómodo para su época. Ámsterdam, en esos años, era el centro del comercio mundial, una ciudad que financiaba flotas enteras y amasaba fortunas casi de la nada. Pero también era una ciudad calvinista, donde la modestia y el trabajo se celebraban públicamente, y donde el lujo y la sensualidad sin disfraz se miraban con recelo. El mito proporcionaba una coartada respetable para mostrar el desnudo, pero Rembrandt no idealizó el cuerpo como lo hacían muchos pintores italianos. Lo volvió cercano, pesado, doméstico. En una sociedad que desconfiaba de la ostentación, esa proximidad hacía la imagen más incómoda, no menos. Detengámonos en la escena, capa por capa, porque cada elemento aquí significa algo distinto de lo que parece a simple vista. Sobre la cabecera de la cama, tallado en madera dorada, hay un pequeño cupido con las manos atadas. A primera vista podría pasar por decoración, pero en el arte del siglo XVII, un cupido con las manos atadas era un símbolo muy específico: castidad forzada, amor bloqueado por un obstáculo insalvable. Algunas reconstrucciones del estado anterior de la pintura sostienen que su expresión fue modificada y se volvió más sombría con el tiempo. Lo seguro es lo que vemos ahora, un dios del amor inmovilizado sobre una mujer que espera. En manos de la anciana del fondo hay un manojo de llaves pesadas, apenas visibles entre las sombras. Las llaves nos dicen algo muy concreto: esta mujer es la carcelera. En el mito, el padre de Danae la encierra en una torre de bronce porque un oráculo predijo que su nieto lo mataría. La anciana fue puesta ahí para vigilar la virtud de la joven, y en el instante que retrata el cuadro, se convierte, sin quererlo, en cómplice de lo que está a punto de suceder al apartar la cortina. Y luego está la luz. Miren cómo entra, dorada, cálida, casi líquida. En la tradición italiana del mito, esa luz representaba literalmente monedas de oro cayendo sobre el regazo de Danae, un intercambio casi comercial entre un dios y una mujer. Rembrandt eliminó las monedas por completo. En su versión, el oro no compra nada. Es presencia pura, casi espiritual. Algunos historiadores, entre ellos Erwin Panofsky, ya en 1933, llegaron a comparar esta luz con la iconografía cristiana de la Anunciación. Durante mucho tiempo, se pensó que esta ausencia de monedas significaba que el cuadro no era una Danae, sino alguna escena bíblica. Historiadores de comienzos del siglo XX propusieron a Sara esperando al joven Tobías, o a Agar frente a Abraham. Se equivocaban. La prueba llegó del propio inventario que se hizo cuando Rembrandt quebró económicamente en 1656. Ahí aparece el nombre exacto de la obra. No hacía falta inventar otra historia. La historia real ya era suficientemente extraña. Vale la pena detenerse también en cómo este lienzo, pintado en la intimidad de una casa de Ámsterdam, terminó colgado en un palacio ruso. Tras la muerte de Rembrandt, la pintura pasó por varias colecciones privadas europeas hasta llegar a manos del banquero francés Pierre Crozat, uno de los coleccionistas más importantes de su tiempo. Cuando la colección Crozat salió al mercado, la emperatriz Catalina la Grande de Rusia, que compraba arte europeo a gran escala para consolidar el prestigio cultural de su corte, la adquirió en 1772 junto con cientos de otras obras. Desde entonces, salvo el paréntesis forzado de la restauración, Danae no ha salido del Hermitage. Es decir, la misma institución que compró el cuadro para exhibir el refinamiento del Imperio ruso es la que, 2 siglos después, tuvo que reconstruirlo pieza por pieza tras el ataque de un visitante. Hay 2 detalles diminutos que casi nadie nota la primera vez que se para frente al cuadro. En la muñeca izquierda de Danae hay una pulsera de perlas, y entre las perlas se entrelazan cintas de un rojo intenso, casi el único color puro en toda la composición dorada y ocre. Y en el dedo anular de esa misma mano hay un anillo. El anillo introduce una anomalía. No demuestra que estemos ante un retrato matrimonial, pero permite que la vida privada de Rembrandt se filtre dentro del mito. La superficie no está construida de una sola manera. Rembrandt alternó zonas densas con capas más finas, veladuras y correcciones. Por eso el lienzo conserva diferentes momentos de trabajo. No solo la imagen final, sino también rastros físicos de las decisiones que tomó mientras la transformaba. Sobre el vientre y las sábanas, aplicó la pintura con empaste grueso, casi esculpiendo con espátula y con el mango del pincel, dejando un relieve físico que atrapa la luz real de la sala. En otras zonas, en cambio, trabajó con veladuras casi transparentes, capa sobre capa, dejando secar cada una antes de continuar.
Esa misma acumulación de materia, después de 349 años, resultó decisiva la mañana del ataque. El cuadro sobrevivió 2 veces. Primero sobrevivió a Rembrandt, que volvió sobre él y cambió partes enteras de la figura. Después sobrevivió al ácido, porque bajo la superficie destruida todavía quedaron fragmentos suficientes de pintura para que los restauradores pudieran reunir de nuevo la imagen. Primero detuvieron la reacción lavando el lienzo, colocado en posición vertical, con agua durante horas. Después fijaron la pintura debilitada con una solución de cola de esturión y miel para impedir que las capas se desprendieran al secarse. Siguieron 12 años de restauración milimétrica. Al final se conservó cerca del 70% de la pintura original, aunque la figura de Danae fue la que más sufrió, con la acidez penetrando hasta el dibujo y las capas inferiores en algunas zonas. Casi podría decirse que el propio hábito de Rembrandt de reescribirse a sí mismo, de dejar el lienzo cargado de capas y decisiones distintas, terminó siendo, sin que nadie pudiera preverlo, parte de lo que permitió reconstruirlo 3 siglos después. Durante décadas, distintos especialistas discutieron sobre quién era en verdad la anciana del fondo. La lectura oficial la considera simplemente la carcelera del mito. La historiadora del arte Xenia Gershman propuso una hipótesis minoritaria, que la figura del fondo no es solo una sirvienta, sino una especie de autorretrato encubierto de Rembrandt, escondido bajo un rostro duro y una boina parecida a la que el propio pintor usaba en sus autorretratos. Si tiene razón, el cuadro se vuelve algo mucho más íntimo. Un hombre pintándose a sí mismo como testigo, casi como voyeur, del momento más privado de la mujer que ama. Los propios rayos X muestran otro cambio, uno que no depende de ninguna hipótesis. En la versión de 1636, la mirada de Danae apuntaba hacia arriba, al techo. En la que vemos hoy, mira hacia adelante, hacia algo fuera del cuadro. No es un ajuste estético menor, es un cambio de dirección completo en lo que la mujer está esperando. Podría pensarse que toda esta lectura biográfica es una proyección moderna, que estamos viendo un divorcio y un duelo donde Rembrandt solo pintó un mito clásico como tantos otros pintores de su época. Es una objeción razonable, porque ningún documento del propio pintor explica por qué repintó el rostro. Pero ningún otro cuadro conocido de Rembrandt combina, al mismo tiempo, un cambio de identidad facial documentado por rayos X, un anillo que no pertenece al relato original, un cupido cuya expresión se oscurece con los años, y una mujer real, con nombre y expediente judicial, que coincide en el tiempo exacto de esos cambios. Ninguno de estos elementos por separado probaría nada. Juntos, dibujan un patrón demasiado específico para ser casualidad. La radiografía no muestra una sustitución limpia. Muestra 2 momentos de la vida de Rembrandt ocupando el mismo cuerpo. Rembrandt repintó el rostro y modificó buena parte de la figura después de la muerte de Saskia. El motivo exacto no quedó documentado, pero el resultado es inquietante. Bajo la mujer que hoy vemos, permanece una figura anterior que muchos especialistas relacionan con su esposa, y encima de ella quedó la mujer a la que, años más tarde, ayudaría a condenar a una casa de corrección. El lienzo que hoy admiramos como una escena de calma dorada es, en realidad, 2 historias de amor superpuestas, una viva y una muerta, compartiendo el mismo cuerpo, la misma cama, la misma luz. La interpretación del cuadro puede discutirse. Los documentos judiciales, no. Gertke demandó a Rembrandt, obtuvo una pensión y terminó recluida por iniciativa del entorno del pintor. Salió de aquella casa de corrección con la salud deteriorada, todavía intentando enfrentarse legalmente a él, y aparece registrada entre sus acreedores apenas un año después de salir. Su historia real pasó por una celda y no terminó del todo limpia ni del todo justa. Nunca sabremos con certeza qué expresión tenía el rostro original de Saskia. Los rayos X detectan la presencia de pigmento, pero no pueden devolvernos el calor, la textura exacta de una mirada que un hombre enamorado pintó y que ese mismo hombre, más tarde, decidió cubrir con su propio pincel. Esto nos deja frente a una pregunta que va mucho más allá de un lienzo del siglo XVII. ¿Tenemos derecho a borrar a quienes amamos cuando el dolor se vuelve insoportable? ¿A pintar encima de su recuerdo un nuevo amor, con la esperanza de que el dolor desaparezca junto con el rostro? Rembrandt lo intentó, y sin embargo, ahí sigue el Cupido, atado, con su expresión ensombrecida sobre la cabecera, como si algo en el propio artista se negara a dejarla ir del todo. Un fantasma vive debajo de otro, y ninguno de los dos terminó de irse. Si el rostro que ven hoy en el Hermitage no es el original,
Y si el hombre que lo pintó encima terminó marcando también la vida de esa segunda mujer, ¿de quién es en realidad esta historia? ¿De Danae, de Saskia o de Girje?